Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. He estado ausente un poquito de mi canal porque, como les dije en una ocasión anterior, estoy haciendo algunos trabajitos. Dando gracias a Dios, en estos primeros meses me han salido algunos. Pues me siento también muy agradecida con la gente que confía en mí y me permite que yo le haga trabajos tejidos para que lleven a su casa. Y pues es una gran satisfacción realmente. Y dentro de estos trabajos me han enviado a hacer 5 gorritos que son para enviar a Colombia. Y pues mi cliente me ha manifestado que su mamita es alérgica a la lana y por eso me pidió que le haga los gorros poniéndoles forro. Y precisamente he querido compartir con ustedes cómo poner un forro de tela a un gorro tejido. En la caja de información yo les voy a dejar el link de mi blog porque ahí está el paso a paso de este lindo gorrito. No les hago en video porque es demasiado fácil. Todo el gorro es tejido en medio punto, ¿sí? Sin embargo, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me pueden dejar ahí en mi blog para que yo les conteste. Este gorrito también tiene una linda flor tipo orquídea a un ladito y esa, Dios mediante, la haremos el día jueves. Sin embargo, si quieren adelantar el trabajo, el esquema les he dejado también en mi blog. Así que pues no les puedo decir ahorita manos al tejido, sino manos a la tela. Vamos a colocar el forro a este lindo gorrito, ¿sí? Este gorro es trabajado todo en medio punto, es por eso que no les hago video del gorrito, porque en mi blog está explicado el paso a paso de cómo hacerlo. Hoy vamos a poner el forro, ¿sí? Y esta linda flor, que es lo más parecido a una orquídea, ¿sí? Les voy a enseñar el día jueves de puntadas, ¿sí? Pongan atención entonces de cómo vamos a poner el forro. Yo tengo aquí una tela que se llama Kiana. Es de algodón y es bien delgadita, miren, es estirable incluso, y me pareció la más apropiada para poner en el gorrito. No hace sudar y me parece muy bien. Entonces también voy a utilizar un esfero que es tipo marcador, o también pueden utilizar una tiza de costura. Y voy a utilizar también tijeras. Luego una aguja de coser con hilo del mismo color, ¿sí? Y vamos a pasar la máquina de coser por alrededor de donde voy a marcar. Está doblada la tela en posición de revés. Esta obviamente es la parte del derecho. Entonces está dobladito ahí. Y en mi gorrito esta flor es de un lado. Pero al colocar el forro vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, doy vuelta al gorro teniendo en cuenta la posición de la flor, ¿sí? Porque después ya la acomodamos y no hay ningún problema. Me interesa que esto quede lo más templadito posible, ¿sí? Para que salga la medida exacta de mi forro. Ahora, voy a señalar el contorno. Ahí está señalado todo el contorno de mi gorro.
Bien, ahora para recortar yo voy a dejar siempre 1 centímetro, ¿sí? No voy a recortar donde marqué, sino dejando 1 centímetro, que es para que no se dañe mi forro. Entonces, vamos a cortar sin problema desde aquí, a pesar de que la forma del gorro termina aquí. No hay ningún problema. Ya les voy a explicar luego cómo va a quedar. Entonces, vamos recortando siempre dejando 1 centímetro. Una vez que ya está recortado el forro, vamos a la máquina de coser. Voy a poner en el borde zigzag, ya que no tengo máquina overlock, y esto es para que quede fija la tela. Listo. Bien, amigas, ya tengo aquí prácticamente cosido un gorrito de tela, ¿sí? Ahora, aquí está mi gorro, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Coloco ahí y con la ayuda de mi aguja de coser voy a irme hacia el centro y voy a pasar un par de puntadas ahí. Traten de que las puntadas sean muy leves, muy imperceptibles, que no se noten. ¿Sí? No vamos a fruncir. Solo son unas 2 que 3 puntaditas. Y esto es para que al dar la vuelta no quede colgado el forro, ¿sí? Porque acá es donde vamos a fijar, ¿sí? Pero de ley necesitamos que aquí y en los costados esté unido. Y no le puedo unir todo porque va a quedar feo. Entonces es por eso que vamos a poner estas puntaditas. No le aprieten, traten de que quede bien invisible, podría decirse. Así, amigas. Doy vuelta y siempre remato sobre la tela.
Listo. Ahora voy a hacer lo mismo. Siempre viendo que esté parejito tanto el gorro como la tela. Ahí. No le pongo, a pesar de que si ustedes quieren pueden hacerlo. No le pongo alfileres. Es porque luego voy a dar la vuelta. Entonces, en mi caso, no los necesito porque trabajo casi a pulso. Pero si ustedes desean pueden ponerle hasta que termine. Es cuestión de cómo se acomoden. Entonces acá a unos 5 centímetros vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a fijar con un par de puntadas nuestro forro. Así. Por el lado de la tela voy a rematar. Ahí está, y no importa que quede este poquito de hilo porque luego ya al dar la vuelta no va a ser notorio. Lo mismo vamos a hacer acá, acá y acá, ¿sí? Bien, amigas, ya está puesto puntadas cada 5 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar vuelta el gorrito de tela. Sí. Es decir, mi forro. Y miren. Ahora, yo solamente necesito que el forro quede hasta la parte de aquí, porque ese es el vuelito que tiene mi gorro. Entonces vamos a simplemente ir cortando con mucho cuidado el sobrante, pero siempre dejando el centímetro que es para coser, ¿sí? No quiero que le corten todito, sino un poquito. Vamos a señalar aquí con mucho cuidado donde voy a cortar. Ahí. Entonces, simplemente me acomodo para cortar la parte que está sobrando. Y la verdad, aparentemente se desperdiciará este poquito de tela, pero yo nunca suelo desperdiciar nada. Este poquito yo lo guardo para cuando necesite un relleno de tela. Listo. Entonces ahora sí voy a dar vuelta otra vez para empezar mi trabajo en la parte de la base. Una vez que está bien acomodado, voy a doblar la tela para poder empezar a coser. Ahí. Miren, amigas, he fijado yo el forro con alfileres, ¿sí? Para que no se mueva y me salga mal. Ahora, con la ayuda de una aguja e hilo del mismo color, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir tomando parte del hilo y parte de la tela, de esta manera.
No van a apretar porque de lo contrario les queda muy feo. Tomo parte de la tela y tomo parte del gorro. Parte de la tela, parte del gorro. Y ustedes ven que acá no ha pasado el hilo, ¿sí? Tiene que ser solamente cosida la tela de aquí, no la de acá. Por eso van a tener mucho cuidado al tomar la tela, así. Pasan la aguja y toman un poquito de hilo del gorro. Pasan la aguja por la tela y luego por un poquito de hilo del tejido, así. Y cuando ya ven que está mucho, jalan el hilo y mire cómo va quedando. Poquito de hilo, poquito de tela, pasan al hilo, pasan a la tela, no van a fruncir, eso sí, debe quedar a lo que les dé el hilo, porque si no se ve feo. Tiene que quedar un acabado bien, ¿sí? Miren, no está apretado, no está fruncido y se ve bonito. Entonces vamos a ir todo el contorno del gorro haciendo estas puntadas, así, amigas. La tela es tan suavita. Ustedes desde luego pueden ponerle la tela que mejor les parezca. Yo elegí esta porque es muy suavita y es de algodón. Miren. Ahí está y queda bien bonito. Vamos a ir haciendo lo mismo hasta que terminemos de coser. Ya estoy terminando de colocar el forro a este lindo gorrito. Aquí simplemente voy a rematar así. Paso la aguja de esta manera para perder el hilo y voy a recortar. Ahí está, unida mi gorrita al forro. Ahora voy a sacar los alfileres para que vean cómo quedó. Ahí está, amigas, miren cómo está el forro de mi gorrito. Y si doy la vuelta, miren cómo queda por dentro. Bien pegadito, bien lindo. Y ahí está nuestro gorrito. Practiquen ustedes también en casa para que puedan poner forro a sus gorritos. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy fácil? Y esto es un apoyo realmente para las personas que tienen alergia a la lana. Para que no se pierdan de lucir un lindo gorro tejido, pues ahí está la solución.
Hagan ustedes también, amigas, pueden utilizar la tela que yo estoy utilizando, que es bien delgadita, o ustedes pueden ver el tipo de forro que más les parezca. Yo ya les dejo la idea de cómo se hace y ustedes vean cómo mejor les puede salir. Pues, amigas, yéndonos un poquito más allá de lo que es los tejidos, quería alentarles un poquito con este tema que está tan controversial, que nos está afectando ya a nivel mundial, porque aquí en mi país ya se detectó también un caso grave y algunos más que están en observación. Es esta vaina del coronavirus. Pero yo solo les pregunto una cosa: ¿qué les puede matar más a ustedes? ¿El coronavirus, que es una opción en tantas de que se contagien todas las personas absolutamente en el planeta, o ese temor de contagiarse? Les dejo de tarea. Y también una pequeña reflexión, ¿por qué no? Si nosotros tenemos fe, así sea como un granito chiquitito de mostaza, nada nos va a pasar. Entonces, en vez de estar en pánico, gastando en mascarillas, que gel, que esto, que sí, es muy necesario protegernos, especialmente cuando salimos a la calle. Si cogemos los tubos del bus, es obvio que yo llego a mi casa y lo primero que voy a hacer es lavarme las manos, y no necesariamente por el coronavirus, sino por todo. Y eso es un hábito diario que uno se tiene. Claro que ahora debemos tener un poquito más de control todavía, pero más allá de ese control que debemos tener, lo que es necesario que lo tengamos fe en Dios, amigas. Les dejo de tarea leer el Salmo 91, porque Dios nos va a cuidar y nos va a librar de cualquier peste que pueda llegar a nuestra morada. Si les ha gustado este video, denle un dedito arriba y no se olviden de seguirse suscribiendo, activando la campanita para que no se pierdan ni un solo de mis tutoriales. No les canso más y Dios mediante nos vemos el jueves de puntadas. Acuérdense que vamos a hacer la orquídea de este grupo. Bye.